Para la siguiente presentación recibimos al doctor Héctor Ramírez Cantor, nefrólogo del Hospital Central de la Policía Nacional, con la presentación VIH y riñón. El doctor Héctor Ramírez es médico y cirujano de la Universidad del Bosque, especialista en medicina interna y nefrología de la Fundación Juan N. Corpas, Hospital San Rafael, con formación en trasplante renal en el Instituto Nephrology S.A. en Buenos Aires, Argentina, y el Hospital Clínic en Barcelona, España. Experiencia como docente de nefrología en la Universidad del Rosario y Fundación Juan N. Corpas. De esta manera recibimos al doctor Héctor Ramírez Cantor. Bueno, buenos días. Quise enfocar la charla en la forma más práctica posible. Todos sabemos que siempre que hablamos de riñón se tiene un poco de precaución sobre el compromiso, sobre todo glomerular, y nunca se llega a entender esta parte, y quiero hacerlo de la forma más sencilla. Digamos que en las 3 primeras diapositivas quiero resumir toda la charla para que se lleven ideas muy concretas acerca del compromiso del VIH y el riñón. Como la mayoría de asuntos fisiopatológicos comprende todas las estructuras, tal vez lo que más conocíamos, lo que más se nos recalcaba siempre era el compromiso glomerular, donde la mayor manifestación, y quiero dejarlo muy claro, era la presencia de proteinuria en diferentes niveles, que pues, generalmente nosotros nos remiten los pacientes cuando ya están en una proteinuria en nivel nefrótico, pero pues las otras estructuras siempre están presentes en el compromiso como tal. Como la mayoría de eventos fisiopatológicos, estos compromisos se pueden establecer de una lesión renal aguda, una enfermedad renal crónica o desórdenes electrolíticos. Y lógicamente, si no hay un abordaje temprano, la enfermedad renal crónica puede avanzar hasta una enfermedad renal terminal y necesitar soporte dialítico como tal. Como les decía, hay 2 manifestaciones clínicas fundamentales en la infección por el virus del VIH. Uno es el deterioro paulatino de la tasa de filtración glomerular, lógicamente el aumento progresivo de la creatinina siempre y cuando teniendo en cuenta los eventos asociados en el estado nutricional del paciente. Recuerden que el paciente, en la medida que está más depletado nutricionalmente o lleva una desnutrición que se puede presentar en estos pacientes, pues lógicamente los niveles de la creatinina no van a ser o no van a aumentar concomitantemente con el deterioro de la tasa de filtración glomerular. Y lo que les decía, una de las principales manifestaciones pues, es la presencia de proteinuria en diferentes grados que puede llegar a ser pues, en rango o en nivel nefrótico. Vamos a iniciar pues, con las 3 básicas, que es lesión renal aguda, enfermedad renal crónica y alteraciones hidroelectrolíticas. Debemos, tal vez, como ya lo han escuchado en la mayoría de charlas, todo, digamos que el complemento fisiopatológico se dividió entre la era previa al inicio de la terapia antirretroviral efectiva y, lógicamente, luego del inicio de la terapia antirretroviral efectiva. Cuando vemos la incidencia de lesión renal aguda, los pacientes con VIH positivo siempre tendrán muchos más casos de lesión renal aguda cuando se comparan con pacientes, lógicamente, no VIH positivos. ¿Qué se ha visto con el inicio de la terapia antirretroviral efectiva? Que la mayoría de casos leves o moderados de lesión renal aguda disminuyen, pero persiste y sigue en aumento los pacientes que llegan a presentar lesiones renales severas con requerimiento de terapia de reemplazo renal. Esto muy posiblemente asociado en que lo que se le escapa al tratamiento de la terapia antirretroviral siguen siendo casos supremamente severos, y esos severos siempre van a llevar a lesiones muy comprometedoras que llevan al paciente a requerir terapias dialíticas como tal. No se les olvide que cuando hablamos de un paciente con infección por VIH, siempre estamos hablando de un paciente que está expuesto a los mismos factores de riesgo que tiene la población general. Los pacientes son hipertensos, son diabéticos, son obesos, dislipidemia, tabaquismo, y pues estas causas también están de base como factores de riesgo tradicionales
en los cuales la lesión renal aguda se puede presentar, pero se ha determinado lógicamente unos factores exclusivos de riesgo que pueden llevar a esta lesión terminal y pues me imagino que a través de las charlas, como lo han visto, pues se siguen repitiendo como tal. El diagnóstico de SIDA, el bajo conteo de CD4, la alta carga viral y, lógicamente, la coinfección viral, específicamente lo que nosotros más vemos en nefrología es virus de hepatitis C y, en menor medida, virus de hepatitis B. Digamos que esos son los factores de riesgo para esa lesión renal aguda. En cuanto al desenlace clínico, volvemos al mismo punto, en general un aumento de la morbimortalidad. Se determinó corto y a largo plazo, las dos tienen un compromiso similar. A corto plazo, en el paciente que está hospitalizado, que es el mayor paciente que vemos con lesión renal aguda, este paciente tiene mayor posibilidad de muerte intrahospitalaria y a igual el paciente que fue necesario someterlo a terapia de reemplazo renal también tiene un mayor grado de mortalidad hospitalaria, estamos hablando del corto plazo. Y a largo plazo se observa también un aumento de la mortalidad y una cosa muy importante que no se nos debe olvidar, que cuando hablamos de enfermedad renal, compromiso renal, también estamos hablando del compromiso cardiovascular asociado. Entonces también se ha visto que a largo plazo no solo estos pacientes tienen mayor mortalidad a su egreso a más de 90 días, sino también están relacionados con mayor eventos de desenlace cardiovascular. Entonces, la causa los dividimos en dos, antes del inicio de la terapia antirretroviral y luego del inicio de la terapia antirretroviral. Como siempre en los dos contextos, pues la sepsis, las infecciones oportunistas siempre serán los mayores factores que determinen esta, pero cuando ya hablamos del inicio de la terapia antirretroviral, pues vemos que generalmente hay unos causas que son multifactoriales y vamos a tratarlas de dividir aquí en dos grandes grupos. Un grupo es la lesión o la toxicidad por los diferentes fármacos que es necesario utilizar en esta clase de pacientes y lógicamente ya después veremos, digamos que en menor medida, el compromiso propio de la infección en el riñón. Entonces aquí vemos pues los diferentes fármacos. Tenemos la primera clase que es la nefrotoxicidad por medicamentos. Tenemos los propios medicamentos relacionados con la terapia antirretroviral, los medicamentos asociados pues, a infecciones oportunistas y los medicamentos en coinfección, especialmente lo que les decía, principalmente virus de hepatitis B. Mirando un poquito de estos, digamos que los que más se han descrito como nefrotóxicos en las terapias, tenemos estos dos iniciales, el indinavir y el azatanavir, relacionados principalmente con la producción de cristales intratubulares. Por eso les decía a usted que cuando se revisa la fisiopatología, no solamente el glomérulo, sino las otras estructuras son las que están relacionadas con este tipo de lesiones. Estamos hablando de lesión renal aguda. Entonces, el depósito de cristales en esta clase de pacientes van formando obstrucciones a nivel tubular y la obstrucción tubular si persiste y se perpetúa lógicamente en estados de deshidratación, en estados de infección asociados, pues lógicamente va a llevar a necrosis tubular aguda y esa necrosis tubular aguda lleva a una disfunción pues, renal como tal, aguda como tal. Tenemos el grupo de los inhibidores de la transcriptasa reversa, digamos que el que más describen como tal, pues ustedes ven el tenofovir, muy descrito. Después vamos a ver un poquito más específicamente qué precauciones debe haberse con este tipo de medicamentos y, lógicamente, no solo puede producir una disfunción tubular, sino llegar a una necrosis tubular aguda. Entonces, que específicamente con el medicamento que vamos a hablar, el tenofovir, se ha comparado que los pacientes, cuando ya tienen algún grado de compromiso renal manifestado, habíamos hablado sobre el grado de proteinuria y albuminuria, con la utilización de este medicamento, el efecto de disminución de la proteinuria y albuminuria es mucho menor cuando se compara con otros de su clase, ejemplo con el abacavir. Entonces, digamos que ya ahí estamos viendo una desventaja de la utilización de este tipo de medicamentos sobre los otros, específicamente en las manifestaciones renales. Una apreciación: no se debe utilizar con tasas de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros minuto y, muy importante, en el seguimiento clínico de los pacientes, si llegan a presentar una reducción de la tasa de filtración glomerular por debajo de 25 mililitros minuto de la basal, pues debe ser suspendido como tal el nuestro. En diferentes estudios pues se ha establecido un riesgo de toxicidad entre el 2 y el 10% como tal del medicamento.
Vemos los otros agentes, pues agentes antivirales específicamente, se comportan de una forma similar a lo descrito anteriormente, que les había dicho, con formación y cristaluria intratubular. Muy común el aciclovir que vemos en los tratamientos para herpes o para citomegalovirus, sobre todo en sus presentaciones intravenosas. Es supremamente común cuando se inicia el tratamiento de estos pacientes para encefalitis o las otras patologías, que al segundo o tercer día de aplicación intravenosa del aciclovir vemos el aumento progresivo de la lesión renal aguda, y pues es generalmente por la cristales. Entonces el manejo pues es el ajuste de la dosis y una hidratación exhaustiva para tratar de disminuir la formación de los cristales intratubulares. Tenemos específicamente los medicamentos antineumocitis, la pentamidina, el trimetoprim-sulfa, vuelve a aparecer el trimetoprim-sulfa con sus reacciones adversas, específicamente pues en el riñón, produciendo una nefritis tubulointersticial, inflamación del intersticio y lógicamente manifestación con alteración de la función renal. Y ustedes saben que, digamos que la base de la medición de la función renal se hace en cuanto a la depuración de creatinina por filtración glomerular, pero la creatinina no solamente se filtra a través del glomérulo, sino también tiene menos del 10% tiene una secreción tubular. Hay medicamentos que no producen un daño directamente sobre la filtración glomerular, pero sí alteran la secreción tubular de creatinina, y al alterar la secreción tubular de creatinina, lógicamente aumenta la creatinina sérica, pero pues teniendo en cuenta esto, no es que estén dañando la tasa de filtración glomerular, sino que simplemente el porcentaje que se debería filtrar de creatinina no se filtra y se va aumentando séricamente sin causar un daño. Entonces se debe tener en cuenta que hay medicamentos que se comportan con este patrón, ¿no? Sin ser realmente un daño como tal. Hablando ya específicamente del daño producido por la infección del virus, digamos que en la parte de la lesión renal aguda no es muy característico, porque estamos hablando de un periodo muy corto, un periodo menos de 3 meses. Se describen pues las entidades que comprometen básicamente el riñón. Tiene pues el nombre como tal está descrito como enfermedad renal asociada a VIH, y esa enfermedad renal asociada a VIH siempre recuerden que es el compromiso glomerular principalmente. Y hablamos de estas entidades: la enfermedad renal asociada a VIH, que se divide en la famosa nefropatía asociada a VIH, el famoso IBAN, que su manifestación clínica siempre será la proteinuria, hasta proteinurias en niveles nefróticos. Una nueva, digamos, por decirlo así, asociaciones con la llamada enfermedad renal mediada por complejos inmunes asociadas a VIH. Y esta no es una única enfermedad, sino comprende un grupo de entidades histopatológicas diferentes que su característica, como lo dice su nombre, es producen complejos inmunes, y ahorita veremos muy poco en qué consiste esto. Complejos inmunes, esos complejos inmunes se localizan en las diferentes estructuras glomerulares y lógicamente hacen una reacción antígeno-anticuerpo produciendo lesión de la membrana de filtración glomerular, y su manifestación también será lógicamente con proteinuria y posteriormente disminución de la tasa de filtración glomerular. Y una no tan vista hoy, previamente, antes de la terapia antirretroviral, era un caso mucho más común descrito en los libros, que es la migioangiopatía asociada a VIH. Vuelvo a insistir, luego del inicio de la terapia antirretroviral efectiva, pues ya en casos mucho menos. Hasta aquí, digamos que la parte de la lesión renal aguda. Ahora veamos un poco de la parte de la enfermedad renal crónica. Entonces, volvemos al mismo punto, muy parecido a la parte, todo paciente de VIH positivo tendrá más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica versus un VIH no positivo. Se ha disminuido, lógicamente, con el inicio de la terapia, con la terapia antirretroviral efectiva, la posibilidad de avanzar hasta una enfermedad renal crónica terminal y necesidad de diálisis. Y los diferentes estudios han demostrado que hay una susceptibilidad genética pues, al desarrollo y al daño crónico del riñón en ciertas poblaciones, como aquí vemos, por ejemplo, digamos, al depósito de complejos inmunes por un polimorfismo del gen. Eso simplemente que explica que el comportamiento de los estudios no es uniforme, el comportamiento depende de las poblaciones estudiadas, y lógicamente pues esto hace un poco difícil establecer generalidades, pero pues eso es lo que se ha podido establecer. Entonces, lo mismo, los factores de riesgo, no vamos a olvidar, siempre recalco esto. Yo recibo mucho en la consulta pacientes remitidos con
VIH muy bien controlados, eso lo tengo que decir, cargas indetectables, recuento de CD4 pues muy bien, pero llegan con aumento progresivo de la creatinina, con proteinuria, y cuando se le hace evaluación, pues son pacientes hipertensos mal controlados, dislipidémicos, algunos en sobrepeso, algunos con ya hiperglicemia, prediabetes, y pues esto realmente no es el VIH el que está produciendo esto, sino es los factores de riesgo tradicionales, y eso a veces se nos olvida un poco como tal. Específicos del VIH, los mismos de la lesión renal aguda, diagnóstico de SIDA, bajo recuento de CD4, alta carga viral, coinfecciones, como habíamos hablado, virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, vuelven a aparecer otra vez los medicamentos utilizados lógicamente para la terapia, y pues se hablan específicamente de 2 medicamentos como tal. Lo que sí ha demostrado la terapia antirretroviral es ser un factor protector a largo plazo para evitar la progresión de enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica terminal. Lógicamente, estamos hablando del paciente que está muy bien controlado, y lógicamente la entidad infecciosa propia de la enfermedad pues está controlada y no va a llevar a deterioro de la función renal. Las causas, volvemos al mismo punto, no olvidarse, las causas generales de la población general, evaluar siempre estas causas, establecer todo el patrón cardiovascular del paciente y los factores asociados. Y las causas exclusivas, pues volvemos aquí ya específicamente a la enfermedad causada por la infección, y pues volvemos y se describe la enfermedad asociada al IBAN, la enfermedad de complejos inmunes y la glomerulonefritis secundaria a infección por virus de hepatitis C. Vamos a ver un poquito de cada una de una forma muy sencilla. Entonces, el IBAN representa o fue la forma inicial de descripción propia de infección por VIH. La más conocida, la más relatada, pero tal vez la más sencilla. Entonces, previo al inicio de la terapia antirretroviral efectiva en 1984, estos pacientes se presentaban con una progresión del deterioro de la tasa de filtración glomerular asociada a proteinurias masivas, síndrome nefrótico, y cuando se hacían las biopsias renales, histológicamente se encontraba la manifestación de una glomerulosclerosis focal y segmentaria subtipo colapsante. ¿Cómo se disminuyó estos casos? Simplemente tratando la infección por VIH con terapias antirretrovirales efectivas como tal. La clínica, lo que les decía, proteinuria en diferentes niveles que puede llegar hasta el nivel nefrótico, y un rápido deterioro progresivo de la función renal manifestado por una disminución de la tasa de filtración glomerular y un aumento progresivo de la creatinina. Y pues como factor protector, aquí lo vimos, pues no se desarrolla cuando el paciente tiene una adecuada terapia antirretroviral efectiva, un recuento pues normal de CD4 y una carga viral indetectable. Cuando hablamos de la enfermedad de complejos inmunes, vemos que no es una única entidad, están unidas simplemente porque un mismo proceso fisiopatológico, que es el depósito de complejos inmunes. Como tal, pues vemos descritas varias entidades acá: nefropatía membranosa, glomerulonefritis membranoproliferativa, glomerulonefritis mesangial proliferativa, glomerulonefritis proliferativa lupus-Lag y en menor medida nefropatía por IgA. En esta hay mucha, por ser una entidad, digamos que menos reciente descrita, con, digamos que no un alto número de biopsias renales, porque realmente los pacientes con VIH, si tienen una terapia efectiva, se controlan los factores de riesgo, poco es necesidad de hacerles biopsia, pues las descripciones entre la fisiopatología y las entidades histológicas no han sido muy bien descritas. Aún ciertos autores, a la fecha actual, de revisión de abril del 2017, siguen preguntándose si realmente estas entidades histopatológicas son influenciadas o son creadas por la infección del virus, o son parafenómenos de otras enfermedades que el paciente iba a tener como tal. Entonces, digamos que ahí lo dejan como interrogado realmente como tal, y pues cada uno del curso clínico va a depender de cada una de las entidades específicas y lógicamente la biopsia como tal. Y venimos ya como la coinfección por virus de hepatitis C. En la coinfección con virus de hepatitis C, pues hay que tener en cuenta que la manifestación histológica tampoco está bien descrita, se equiparan los datos de la población general, creyéndose que la manifestación histológica más común es la glomerulonefritis membranoproliferativa,
Pero si se tienen dudas en la parte histológica, se tienen aún un poco más dudas en la parte de tratamiento como tal. Se proponen varios tratamientos, esteroides, se propone tratamiento de plasmaféresis. Se ha llegado a un leve consenso en que tal vez estos pacientes se beneficien de terapia antiviral específica para virus de hepatitis C, solo en los casos de leve a moderado compromiso de la función renal, pero realmente no hay como una uniformidad acerca del tratamiento como tal. Sí recalcan los autores que debe tenerse en cuenta la combinación de las terapias antivirales contra las terapias retrovirales, porque se puede potencializar los efectos nefrotóxicos. Ya habíamos hablado, pues, por ejemplo, digamos, del medicamento del tenofovir y, pues, lógicamente llevar a nefrotoxicidad por combinación de los medicamentos como tal. Diagnóstico y tratamiento, pues muy sencillo, mínimo cálculo de la tasa de filtración glomerular 2 veces al año, mínimo. El cálculo no se justifica con depuración de creatinina en 24 horas, no se justifica con gammagrafía renal, no se justifica con cistatina C, simplemente utilizar las ecuaciones matemáticas establecidas. Hacen 2 recomendaciones, utilizar CKD-EPI para el cálculo de tasa de filtración glomerular estimada, que es un poco más específico en este tipo de población, y el cálculo de Cockcroft para hacer el ajuste de medicamentos de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Y no faltar el parcial de orina, y si se justifica, si ustedes ven, recuerden que el parcial de orina lo que se mide es la albuminuria, el parcial de orina debe tener siempre una albuminuria negativa, o sea, 0 de proteínas, y si vemos una proteínas, así sea mínima de 25, quiere decir que ya hay un escape de proteínas. Al haber un escape de proteínas, necesitamos cuantificar esas proteínas en 24 horas y esa sería la justificación inmediata de solicitar una proteinuria en 24 horas. Esto lo recomiendan, pues, por lo menos una vez al año, siempre y cuando el uroanálisis, pues, salga positivo. Remitir al nefrólogo, lógicamente, disminución de la tasa de filtración glomerular mayor al deterioro mayor del 25% de la basal, de una forma corta y rápida. Cualquier paciente con tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros minuto y pues una proteinuria evaluada en orina de 24 horas mayor a 300 miligramos en 24 horas. No esperar a que el paciente ya se manifieste con proteinurias en nivel nefrótico. Muy importante, ya lo saben, el inicio temprano de la terapia antirretroviral efectiva y lógicamente el estrecho control de las comorbilidades, vuelvo a insistir, hipertensión, diabetes, dislipidemia, peso, pues van a llevar a un adecuado pronóstico en estos pacientes. Y lógicamente siempre hacer el ajuste de los múltiples medicamentos que reciben los pacientes de acuerdo a las tasas de filtración glomerular, que ya vimos que pues, la recomendación es con Cockcroft como tal. La monitoría de la frecuencia de la monitoría, digamos aquí una cosa especial, des en cuenta que el paciente puede tener una enfermedad renal leve con una tasa de filtración absolutamente normal, pero si estamos utilizando dentro del tratamiento medicamentos nefrotóxicos, pues lógicamente nos obliga a hacer un monitoreo mucho más estrecho del paciente como tal. Ya cuando digamos que nos encontramos frente a pacientes con enfermedad renal crónica que evolucionen a enfermedad renal terminal, la pregunta es cuál terapia de reemplazo renal optar y cuál es el beneficio a largo plazo en los desenlaces clínicos, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Los pocos estudios que existen dicen que las 2 terapias tienen los mismos desenlaces clínicos y la opción pues, del paciente ya será de acuerdo a las condiciones clínicas y el deseo del paciente. Y finalmente el trasplante renal, sí sigue siendo una alternativa. Pacientes con enfermedad muy bien controlada, con muy carga viral indetectable, son candidatos para llevar a trasplante renal. Incluso ya hay estudios en Sudáfrica y están iniciando en Estados Unidos para que los pacientes con VIH positivos pudieran llegar a ser donantes para trasplante renal como tal. La ERA-PRE se caracterizaba básicamente por hiponatremia. Esa hiponatremia generalmente se asociaba a estados de deshidratación del paciente, pero también recuerden que habían descritos, que hoy ya casi no se ve, la infección producía el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y la insuficiencia suprarrenal que se presentaba previamente. Posteriormente, al inicio de la terapia antirretroviral, digamos que la hipercalemia
digamos, la más asociada a daptomicina y timetropin sulfa, y las hipomagnesemias, hipocalcemias, hipocalemias, se relacionan más que toda la utilización, volvemos a decir, de todo el armamentario farmacológico se utiliza. Recuerden siempre que se utiliza la anfotericina B, pues deben asociarse generalmente al conteo o al recuento de potasio cada 6 horas, muchas veces los inician con goteo de potasio sérico, porque siempre vamos a tener riesgo o hacer hipocalemias asociadas como tal. Y esta pues es una revisión concisa, pero creo que muy práctica acerca de las cosas que debemos tener en cuenta. Muchísimas gracias.